En el año 376, oficiales del poderoso Imperio Romano establecieron un mercado donde el precio de la carne de perro podrida era un niño godo vendido como esclavo. Esta no fue una atrocidad aislada, sino el punto de ignición que transformó a casi 100,000 refugiados desesperados en un ejército vengador. ¿Cómo pudo el imperio más grande del mundo, visto como un faro de civilización, cometer un acto de barbarie tan profundo que lo llevaría al borde de su propia aniquilación en Adrianópolis? La respuesta no yace en la fuerza de los bárbaros, sino en la podredumbre que había comenzado a carcomer el corazón de Roma desde dentro. Una decadencia encarnada en hombres cuyas decisiones, impulsadas por la codicia y el orgullo, allanarían el camino hacia una de las derrotas más humillantes de la historia. A diferencia de desastres pasados como Canas o el bosque de Teutoburgo, que fueron meros contratiempos en un registro dorado, la catástrofe que se avecinaba en Adrianópolis sería una bestia completamente diferente, una herida mortal cuyas consecuencias señalarían el principio del fin del poder romano en Occidente. Todo comenzó no con una batalla, sino con la muerte de un hombre en un ataque de ira. El 17 de noviembre de 365, en la fortaleza fronteriza de Brigetio, a orillas del Danubio, el emperador de Occidente, Valentiniano I, negociaba con los emisarios de la tribu germánica de los Cuados. La guerra había estado plagando la región de Panonia desde que los bárbaros la habían asaltado el año anterior, y Valentiniano, un hombre de temperamento feroz y disciplina militar, estaba decidido a imponer la voluntad de Roma. Pero cuando los enviados cuados declararon con insolencia que su incursión estaba justificada, porque Roma había construido un fuerte en su territorio, algo se rompió dentro del emperador. Su rostro se congestionó, sus venas se hincharon en su cuello mientras un torrente de insultos y abusos brotaba de su boca. Los guardias y generales observaban, paralizados, cómo su soberano se consumía en su propia furia, hasta que, de repente, la voz se le quebró. Su cuerpo se convulsionó y cayó al suelo, muerto por un ataque de apoplejía inducido por la rabia. La muerte repentina del augusto principal dejó un vacío de poder aterrador. Su heredero, Graciano, un joven de apenas 16 años, se encontraba lejos, en Tréveris. Los generales de Valentiniano, hombres curtidos en 1000 batallas, miraron el cuerpo de su líder y luego se miraron entre sí con desesperación. Temiendo la debilidad que la juventud de Graciano podría proyectar, tomaron una decisión audaz y peligrosa. Elevaron al trono al otro hijo de Valentiniano, un niño de apenas 4 años llamado Valentiniano II, como su marioneta para mantener el control del ejército y del oeste. Sin embargo, el joven Graciano demostró rápidamente que sus generales lo habían subestimado. Lejos de ser un peón, se reveló como un político astuto y decidido. Con una habilidad sorprendente para su edad, logró establecer un control de facto sobre los partidarios militares de su medio hermano, ganando la supremacía sobre todo el occidente y consolidando su poder. Mientras tanto, en el este, el hermano del difunto emperador, Flavio Valente, un hombre de 67 años, gobernaba como Augusto desde el 364. El historiador Ammiano Marcelino, cuyo testimonio nos guía a través de esta época turbulenta, lo describía como un personaje de luces y sombras. Era un amigo fiel y severo con las intrigas, mantenía una disciplina estricta en el ejército y la administración civil, pero era exasperantemente lento para tomar decisiones sobre nombramientos y destituciones. Aunque aparentaba una enorme dureza, en realidad era reacio a soportar la fatiga. Tras un comienzo inestable en su carrera imperial, Valente había demostrado su valía en una campaña difícil pero exitosa contra los godos de Hermanarico entre 367 y 369, consolidando la frontera del Danubio y ganándose un respeto a regañadientes. Pero tan pronto como pacificó a los bárbaros del norte, se vio envuelto en otra disputa interminable, esta vez en el sur, con el perenne enemigo de Roma, el Imperio Sasánida, por el control de Armenia.
Fue durante las negociaciones para poner fin a esta guerra con Persia, a principios del año 376, cuando Valente, que se encontraba en su cuartel general de Antioquía, recibió un mensaje fatídico. La noticia no tenía que ver con la política de la corte, ni con la ascensión de su sobrino nieto Valentiniano II, algo que había aceptado con pragmatismo. Este mensaje hablaba de eventos de una escala cataclísmica que estaban teniendo lugar más allá de la frontera del Danubio, un eco lejano que pronto se convertiría en un trueno ensordecedor a las puertas del imperio. La causa de este cataclismo tenía un nombre: los hunos. Nulia, poco después de que Valente hubiera derrotado a Ermanarico a finales de la década de 360, el rey godo se encontró con un problema infinitamente más grave que se acercaba desde el este. Durante los primeros años de la década de 370, una marea humana de jinetes nómadas, los hunos, se estrelló como una tormenta contra sus primos, los alanos. Los alanos fueron masacrados o empujados hacia el oeste, en una estampida desesperada. Este remanente alano, a su vez, chocó con el reino greutungo de Ermanarico. Tras una breve y brutal lucha, los greutungos fueron derrotados y su líder, humillado, se quitó la vida. Su sucesor, Vitimiro, intentó resistir contratando mercenarios hunos, una táctica desesperada que fracasó. Fue arrollado y asesinado en batalla. El liderazgo de los godos greutungos pasó entonces a dos jefes, Alateo y Sáfrax. Como una pieza de dominó civilizatorio, guiaron a sus seguidores a través del río Dniester, invadiendo el territorio de sus primos godos del oeste, los tervingios. Su rey, Atanarico, un líder orgulloso y tradicionalista, intentó organizar una resistencia conjunta con los greutungos, pero fue aplastado por la imparable avalancha huna, y se vio obligado a huir y esconderse en las montañas. La velocidad y la ferocidad de la expansión huna generaron rumores y terror tanto entre las tribus germánicas como entre los romanos. Amiano lo describe así: una raza desconocida de hombres apareció desde algún rincón remoto de la tierra, arrancando y destruyendo todo a su paso como un torbellino que desciende de altas montañas. Las sucesivas derrotas debilitaron la autoridad de Atanarico. Un gran número de sus tervingios lo abandonaron, prefiriendo seguir a dos líderes rebeldes que ofrecían una alternativa a la resistencia suicida, Fritigerno y Alavivo. Conscientes de la prosperidad del Imperio Romano y aterrorizados por la idea de un nuevo conflicto con los feroces hunos, en el año 376, estos dos líderes guiaron a una multitud de aproximadamente 90.000 refugiados tervingios, hombres, mujeres y niños, hasta la orilla del Danubio. Desde allí, suplicaron al emperador Valente que les concediera santuario dentro de las fronteras romanas. La petición llegó a Valente en Antioquía. La decisión a la que se enfrentaba era monumental. Por un lado, asentar a casi 100.000 bárbaros era una pesadilla logística y un riesgo para la seguridad. Por otro, Valente estaba ansioso por reclutar a los godos para sus ejércitos, que estaban peligrosamente dispersos luchando contra los persas. Además, era muy consciente de que sus fuerzas en Tracia eran demasiado escasas para resistir un cruce forzado del río. Sopesando sus opciones, Valente tomó la decisión que sellaría su destino y el de Roma. Concedió la petición de los bárbaros. Envió órdenes a sus comandantes en Tracia, el comes Lupicino y su colega, el dux Máximo, para que ayudaran a los godos a cruzar el Danubio y les proporcionaran tierras y suministros. Pero aquí es donde la maquinaria imperial, engrasada con la corrupción y la incompetencia, comenzó a fallar catastróficamente. El cruce del Danubio fue la primera tragedia. El río, crecido e implacable, se tragó a muchos que intentaron cruzar a nado, sus cuerpos arrastrados por la corriente ante la mirada horrorizada de sus familias. Los que tuvieron más suerte y llegaron a la orilla se encontraron con un segundo infierno. La cantidad de gente superó con creces cualquier expectativa.
La logística romana en Tracia, ya de por sí precaria, simplemente se derrumbó. Los refugiados concentrados en un área pequeña comenzaron a morir de hambre. La situación fue exacerbada por la malicia de Lupicino y Máximo. En lugar de dispersar a los godos y proporcionarles ayuda como se les había ordenado, vieron en la vulnerabilidad de los refugiados una oportunidad de oro para enriquecerse. La descripción de Amiano es escalofriante y revela la profundidad de la depravación romana. Los godos, desesperados, fueron obligados a vender a sus propios hijos como esclavos a los traficantes romanos. El precio de un niño era un trozo de carne de perro, a menudo podrida, para alimentar al resto de la familia. El resentimiento entre los godos, que habían llegado buscando salvación y solo encontraron explotación, comenzó a hervir, convirtiéndose en un odio profundo y silencioso. Mientras la olla a presión de la desesperación tervingia estaba a punto de estallar, la situación en la frontera se complicó aún más. Alateo y Sáfrax, los líderes de los greutungos, llegaron también a la orilla del Danubio con su propio pueblo y enviaron una solicitud de entrada a Valente. Pero en ese momento, incluso el emperador, lejos en Antioquía, se dio cuenta de que la situación estaba fuera de control. Comprendiendo que no había ni provisiones ni tropas en Tracia para manejar a más godos, denegó la petición. Este rechazo, sin embargo, no detendría a un pueblo que huía de la muerte. Sin que las fuerzas romanas locales lo supieran inicialmente, los greutungos, que no se hacían ilusiones sobre su relación con el imperio, aprovecharon la desprotegida frontera para cruzar el río en balsas. Tan pronto como pusieron un pie en territorio romano, comenzaron una campaña de saqueo, tomando por la fuerza lo que a los tervingios se les había negado. La noticia de este nuevo cruce y del saqueo de los greutungos llegó a oídos de Lupicino, pero este tenía un problema más inmediato entre manos. Fritigerno, viendo a su gente morir de hambre y humillación, ya no podía contenerlos. Rompió por la fuerza el área de contención y se dirigió hacia una región fértil cerca de la ciudad de Marcianópolis, con la esperanza de encontrar comida. En respuesta, Lupicino, con su limitado ejército, escoltó a la gente de Fritigerno hasta las afueras de la ciudad. Fue allí donde el comandante romano, en un acto de arrogancia y estupidez suprema, decidió que podía acabar con el problema de raíz con un solo golpe maestro. Invitó a Fritigerno, a Alavivo y a sus guardaespaldas a un lujoso banquete dentro de Marcianópolis. Los líderes tervingios, creyendo que finalmente discutirían la provisión de alimentos para su pueblo, aceptaron la invitación. Pero era una trampa. Mientras los líderes godos comían y bebían, Lupicino dio la orden. Sus soldados rodearon y masacraron a Alavivo y a sus hombres. En el caos, Fritigerno, astuto y rápido, logró escapar de la matanza. Al salir de Marcianópolis, Fritigerno ya no era un suplicante, sino un líder en guerra. Con la furia de la traición ardiendo en su corazón, se reunió con sus guerreros, unos 7,000 hombres listos para el combate, y desató su ira sobre el campo romano. Quemaron cosechas, saquearon villas y destruyeron granjas, dejando un rastro de devastación a su paso. Lupicino, dándose cuenta de su error fatal, marchó con sus 5,000 tropas provinciales, los Limitanei, para enfrentarse a Fritigerno. Se encontraron a 9 millas de la ciudad. Los romanos, superados en número pero confiados en su disciplina, se desplegaron en su típica formación defensiva de infantería. Pero no estaban preparados para la ferocidad de un pueblo que no tenía nada que perder. Al más puro estilo bárbaro, Fritigerno y sus guerreros lanzaron una carga salvaje y frontal. El choque fue brutal. En el combate cuerpo a cuerpo, la superioridad individual de los guerreros godos se hizo evidente. Mientras los Limitanei, a menudo incapaces siquiera de usar sus armas en la melee caótica, luchaban por mantener la formación, los combatientes de Fritigerno, letales con la espada, la lanza y el escudo, los arrollaron.
La mayoría de los soldados romanos fueron masacrados en el campo. La batalla de Marcianópolis fue un desastre humillante para Roma y una victoria transformadora para los godos. Fritigerno no solo había vengado la traición, sino que ahora su ejército podía reequiparse con el armamento imperial superior capturado de los cadáveres de los legionarios. Entre los pocos supervivientes que huyeron del campo de batalla, se encontraba el propio Lupicino, que galopó de vuelta a Marcianópolis en desgracia. Una vez a salvo tras las murallas, despachó mensajeros urgentes a Antioquía para informar al emperador Valente de la catástrofe que su propia incompetencia había desatado. La situación romana se volvió aún más desesperada cuando la noticia de esta aplastante victoria se extendió. Lejos de mermar, el ejército triunfante de Fritigerno se hinchó con miles de nuevos reclutas, esclavos fugitivos, prisioneros romanos y, lo que es más importante, unidades de auxiliares godos que, a pesar de haber permanecido inicialmente leales a Roma, desertaron después de que las ciudades que defendían los expulsaran por miedo a su lealtad. Fritigerno era ahora el dueño indiscutible del campo tracio, pero se enfrentaba a un dilema estratégico. Su gran ejército necesitaba suministros, pero no podía tomar ninguna de las ciudades fortificadas romanas, que eran su única fuente potencial. Podía mantener su ejército unido y verlo morir de hambre, o dispersarlo para buscar comida y arriesgarse a que los romanos lo destruyeran poco a poco. Eligió la segunda opción, dividiendo sus tropas y comenzando una extensa campaña de forrajeo por toda la región. La noticia de la derrota de Lupicino y de la rebelión a gran escala finalmente sacudió a Valente y a su corte en Antioquía. El emperador comprendió que se necesitaba una respuesta contundente. Mientras enviaba a su Magister Militum, Víctor, para iniciar negociaciones de paz con Persia y así liberar a su ejército principal, despachó una fuerza de avanzada hacia Tracia. Dos de sus generales, Profuturo y Trajano, fueron enviados con una pequeña columna de tropas de élite del ejército oriental. Al mismo tiempo, Valente envió un mensaje desesperado a su sobrino Graciano en Occidente, pidiendo ayuda. Graciano respondió ordenando a su general Frigerido que marchara con una fuerza de tropas limitanei de menor calidad desde Panonia, mientras que otro general, Richo Meres, se aproximaba desde más al oeste con elementos de los comitatenses galos, tropas de campo de mayor calidad. Durante la mayor parte del año 377, el conflicto en Tracia se convirtió en una brutal guerra de guerrillas. Las fuerzas romanas, aún en inferioridad numérica, intentaban contener a las bandas de forrajeo góticas, acosándolas y tratando de confinarlas en el terreno inhóspito de las montañas de los Balcanes. Finalmente, los generales orientales Trajano y Profuturo lograron reunirse con la fuerza occidental de Richo Meres cerca de una ciudad llamada Ad Salices, junto a los sauces, en el extremo noreste de la región, cerca de la desembocadura del Danubio. Cerca de allí, una gran concentración de varios miles de godos, reforzados por nuevos invasores que cruzaban la ahora indefensa frontera, se había atrincherado detrás de una fortaleza circular de carros, un lager. Richo Meres, como general de mayor rango, asumió el mando general de la fuerza romana combinada y se preparó para atacar. La batalla que siguió, conocida como la Batalla de los Sauces, fue un presagio sangriento de lo que estaba por venir. Una tarde, mientras los godos en su campamento se volvían revoltosos por la escasez de comida y agua, llegó una gran banda de refuerzos. Ansiosos por salir de su incómodo campamento, los guerreros clamaron por ser lanzados contra los romanos, pero sus líderes los contuvieron, probablemente incómodos con la idea de un ataque nocturno. Sin embargo, al amanecer, los godos, ahora numéricamente superiores, no esperaron más. Lanzaron su ansioso asalto, saliendo de su círculo de carros y tomando dinámicamente una zona de terreno elevado cerca del ejército de Richo Meres, que se había desplegado defensivamente en una única línea de batalla.
Desde esta posición tácticamente brillante, los godos cargaron, pero se detuvieron a distancia de jabalina. Lo que siguió fue un feroz intercambio de proyectiles. Las flechas y jabalinas volaron tan densamente que, según Amiano, algunos soldados quedaron empalados en el suelo por las flechas con de hierro. Tras el combate a distancia comenzó el choque cuerpo a cuerpo. Ambas partes lucharon con una ferocidad desesperada, formando murallas de escudos que avanzaban y retrocedían en una masa de acero y sangre. Las bajas fueron enormes en ambos bandos. Después de un tiempo, el ala izquierda de Richomers, incapaz de soportar la presión gótica, se rompió y huyó, abriendo una brecha peligrosa en la línea romana. Richomeres reaccionó rápidamente, enviando a sus reservas a esa sección. Contraatacaron y lograron estabilizar la línea, pero el coste fue terrible. La batalla se prolongó durante horas, un espantoso molino de carne que no cesó hasta que el sol se ocultó en el horizonte. Exhaustos y terriblemente ensangrentados, ambos ejércitos se retiraron a sus respectivos campamentos. Aunque Amiano afirma que los romanos infligieron un severo castigo a la horda bárbara, la realidad era sombría. El ejército de Richomers, la única fuerza imperial funcional en Tracia, había quedado prácticamente incapacitado para seguir luchando. Había sido una victoria estratégica gótica. A raíz de esta sangrienta batalla, Richomeres regresó a la Galia con la tarea de reclutar más hombres, mientras que Valente reemplazó a sus líderes orientales con su maestre de caballería, Saturnino. Juntos, lograron mantener a los godos embotellados en un terreno inhóspito durante el resto del año. Pero a finales de 377, estaba cada vez más claro que ninguna medida a medias sería suficiente para expulsar a los godos de Tracia. La guerra de desgaste estaba fracasando. Se necesitaba una solución final, un golpe decisivo. Así, mientras Valente comenzaba a retirar tantas tropas como podía de la frontera armenia, Graciano, en Occidente, se puso en marcha con su ejército, dirigiéndose al este. El plan era audaz y definitivo: atrapar a los godos en una pinza estratégica y aniquilarlos de una vez por todas. El destino, sin embargo, tenía otros planes, y la fortuna del imperio estaba a punto de dar un giro para peor. Durante el invierno, un auxiliar romano de origen alemánico que servía en el ejército de Graciano, desertó y regresó a su hogar al otro lado del Rin. Llevaba consigo una información de valor incalculable. El emperador de Occidente y gran parte de su ejército se dirigían al este, dejando la frontera de la Galia peligrosamente expuesta. Su tribu, los lentienses, no tardó en actuar. En febrero de 378, lanzaron una serie de incursiones a través del río Helado. Aunque estos ataques iniciales fueron fácilmente repelidos por algunas de las tropas de élite que Graciano había dejado atrás, en realidad eran solo una fuerza de exploración para confirmar si el emperador realmente se había marchado. Cuando los incursores regresaron con la noticia de que el grueso de los ejércitos occidentales estaba en Iliria, los lentienses cruzaron el Rin en masa cerca de Argentaria, desatando una invasión a gran escala. La noticia del ataque obligó a Graciano a tomar una decisión terrible. Alertado de la invasión, tuvo que detener su marcha hacia el este, dar media vuelta, reclutar más tropas galas y enfrentarse a la nueva amenaza. Lo hizo con una brillantez notable, aplastando a los bárbaros en una campaña rápida y bien ejecutada. Pero el daño ya estaba hecho. Esta defensa del Imperio de Occidente, aunque exitosa, había trastocado por completo los preparativos para ayudar a Valente. Redujo drásticamente el número de tropas que Graciano estaba dispuesto a llevar al este y, lo que es más importante, retrasó su intervención durante meses cruciales. La pinza estratégica se había roto antes de poder cerrarse. Mientras tanto, en el otro extremo del imperio, Valente, con la situación persa relativamente estabilizada por el momento, reunió a la mayor parte de su formidable ejército de campaña oriental
y marchó desde Antioquía hasta Constantinopla. A su llegada a la capital, se encontró con un clima de agitación. El descontento popular, alimentado por divisiones religiosas, el terrible estado de los Balcanes y el miedo a la proximidad de los godos, amenazaba con estallar. Valente tuvo que emplear su autoridad para sofocar los disturbios antes de poder continuar. Luego trasladó sus ejércitos a Melantias, a unos 20 kilómetros de la capital, estableciendo allí su base de operaciones para la gran campaña de 378. Mientras reunía sus fuerzas, nombró a un general occidental recién llegado, Sebastián, como su nuevo Magister Militum en la zona de conflicto, con la tarea de continuar la guerra de guerrillas. Sebastián demostró ser mucho más eficaz que sus predecesores. Con una serie de ataques rápidos y audaces, eliminó a muchas de las pequeñas partidas de godos de Fritigerno en las cercanías de Adrianópolis, despejando prácticamente la zona y preparando el terreno para el avance de su soberano. Las noticias de estos reveses y del inminente ataque de 2 ejércitos imperiales llegaron a oídos de Fritigerno. Comprendiendo el peligro, el líder godo cambió de táctica. Abandonó la estrategia de dispersión y comenzó a reconcentrar a todos sus guerreros cerca de la ciudad de Kabil. Al enterarse de esto, Valente vio su oportunidad. Marchó desde Melantias hacia Adrianópolis con una fuerza de entre 15.000 y 20.000 hombres, el núcleo del veterano ejército de campaña del Este, incluyendo las unidades de élite Sholae del emperador. Su plan era simple: seguir el curso del río Maritsa hacia el oeste hasta encontrarse con Graciano, que venía en la otra dirección, y aplastar a los godos entre ellos. Pero Fritigerno, siempre un paso por delante, actuó primero. Con sus aproximadamente 10.000 guerreros endurecidos por 2 años de guerra, se movió rápidamente por el valle de Tunza, también en dirección a Adrianópolis. Su movimiento fue una jugada maestra. Se acercó al centro urbano justo después de que Valente lo hubiera pasado, amenazando directamente las líneas de suministro del emperador con Constantinopla. Los exploradores romanos detectaron rápidamente la fuerza principal de Fritigerno, lo que obligó a Valente a girar y marchar de vuelta hacia Adrianópolis para proteger su retaguardia. Sin embargo, los exploradores cometieron un error fatal. No detectaron la presencia de otras fuerzas enemigas significativas en las cercanías. Ocultos pero no muy lejos, se encontraban los greutungos de Alateo y Sáfrax, junto con un contingente de nómadas alanos. Valente, creyendo que se enfrentaba solo al ejército de Fritigerno, ahora se encontraba peligrosamente cerca de una trampa mortal. Con el enemigo a la vista y el destino del Este en sus manos, Valente convocó un consejo de guerra. La pregunta sobre la mesa era simple, pero sus implicaciones eran monumentales. ¿Luchar ahora o esperar a Graciano? Las opiniones en el consejo estaban profundamente divididas. Algunos oficiales, como el enérgico Sebastián, instaron a su emperador a atacar de inmediato. Su argumento, probablemente, era que la fuerza de Graciano ya no era necesaria. Esperar solo significaría compartir la gloria de una victoria que consideraban segura. El orgullo y la impaciencia hablaban a través de él. Otros, como el veterano Magister Militum Victor, eran más prudentes. Aconsejaron a Valente que esperara, que cualquier refuerzo, por pequeño que fuera, inclinaría la balanza a su favor. La cautela era su guía. A esta última perspectiva fue reforzada por la llegada del propio Richomeres. El general occidental había cabalgado por delante de la fuerza principal de Graciano para llevar un mensaje personal de su emperador. Una se presentó ante Valente y le suplicó: «Espera un poco hasta que llegue Graciano para compartir el peligro y no te entregues precipitadamente a los riesgos de una acción decisiva en solitario». Era la voz de la razón, de la estrategia y de la solidaridad imperial. Pero Valente, cuyo carácter siempre había sido susceptible a la adulación,
se sintió halagado por las palabras de aquellos que confiaban en su capacidad para ganar solo. Su propia arrogancia, alimentada por las recientes victorias de Sebastián, le susurraba que la batalla ya estaba ganada. En un momento de fatídica vanidad, tomó su decisión. Lucharía solo. Tras desestimar una serie de ofertas de paz de los godos, que probablemente eran tácticas dilatorias de Fritigerno, Valente puso a su ejército en marcha. El 9 de agosto de 378, un día que viviría en la infamia, el ejército imperial salió de Adrianópolis y marchó hacia el norte. El calor era sofocante, un sol de pleno verano que golpeaba sin piedad las armaduras de metal. El terreno era increíblemente accidentado, dificultando la marcha y agotando a los hombres antes incluso de que vieran al enemigo. Tras una ardua caminata de 8 millas, las legiones de Roma finalmente avistaron el campamento de Fritigerno, encaramado en lo alto de una cresta cerca de la actual Murat-Salih. Eran las 2 de la tarde cuando el ejército de Valente, sudoroso y exhausto, comenzó a desplegarse para la batalla. Fritigerno, desde su posición elevada, observó el despliegue romano. Sabía que sus aliados greutungos y alanos, cuya presencia los romanos desconocían, estaban en camino, pero necesitaba tiempo. Y así, con una astucia consumada, comenzó a jugar con el emperador romano. Envió emisarios para iniciar negociaciones de paz falsas. Valente, quizás al observar la posición superior de los godos en el campo de batalla, o al darse cuenta de que su número era mayor de lo esperado, mordió el anzuelo. Las conversaciones se prolongaron durante horas. Los romanos rechazaron a los primeros enviados godos por no tener un rango suficientemente alto. Fritigerno ofreció entonces hablar en persona si se proporcionaban rehenes de estatus equivalente. Esta farsa diplomática se alargó, mientras los soldados romanos permanecían de pie, en formación de batalla, expuestos al terrible calor que podía superar los 40 grados Celsius. Estaban sudorosos, incómodos con sus pesadas armaduras, con la garganta seca por la sed y debilitados por el hambre, ya que habían marchado sin comer. Finalmente, el propio Richomeres se ofreció como rehén de alto estatus para poner fin a la farsa, pero antes de que pudiera partir, ya era demasiado tarde. La batalla comenzó no por orden del emperador, sino por la acción precipitada de una de sus unidades de élite. Un destacamento de arqueros a caballo de las Cholae, conocidos como los Scutari, situados en el extremo izquierdo de la línea romana, estaba sondeando la cresta cerca del flanco derecho gótico. Impacientes o arrogantes, avanzaron demasiado. El flanco derecho gótico cargó contra ellos. Los escaramuzadores romanos, completamente desequilibrados y superados en número, fueron arrollados y obligados a una retirada caótica. Amiano lo describe sin rodeos. Su retirada fue tan cobarde como su avance había sido temerario. En ese preciso instante, como un trueno surgido de un cielo despejado, unos 10.000 jinetes greutungos y alanos galoparon sobre la colina y entraron en el campo de batalla. Barrieron a los Scutari en retirada y a las unidades cercanas, desintegrando por completo el flanco izquierdo de la caballería romana. Fritigerno, viendo que su gran oportunidad había llegado finalmente, no esperó más. Dio la orden, y sus guerreros tervingios, que habían estado observando desde la cresta, avanzaron cuesta abajo a lo largo de todo el frente, cargando contra un ejército romano que todavía no estaba completamente desplegado, y que ya estaba en desorden. En el centro, comenzó un combate de infantería estándar, un brutal choque de escudos y espadas. Pero el desastre ya se había consumado en el flanco izquierdo. Mientras algunas de las unidades de caballería de ese flanco lograron romper las líneas góticas y penetrar hasta su campamento de carros, otras entraron en pánico al ver a los Scutari en retirada y huyeron del campo, contagiando el miedo. La debilidad resultante fue explotada sin piedad. El resto de las tropas montadas romanas en el flanco izquierdo
fueron rodeadas y aniquiladas por la abrumadora carga de la caballería greutunga y alana. Esta catástrofe dejó a la infantería de Valente completamente vulnerable. La victoriosa caballería gótica giró hacia adentro y se estrelló contra el flanco y la retaguardia de las legiones romanas. El cerco fue total. Los soldados imperiales, presionados por todos lados, se apretujaron tanto que apenas podían moverse o levantar sus armas. Amiano describe el horror. Era imposible ver los proyectiles del enemigo en vuelo y esquivarlos. Todos encontraban su blanco y repartían muerte por doquier. Enfrentados a una aniquilación segura, muchas unidades que pudieron se rompieron y huyeron del campo de batalla. Pero no todas. En medio del caos, las tropas de élite del palacio, las Auxilia Palatina, demostraron su valía. Dos de ellas, los Lanciari y los Matiari, se mantuvieron firmes en medio de la marea de bárbaros que avanzaban y de sus propios camaradas en fuga. Fue entre sus filas donde Valente, que había sido abandonado por su propia guardia personal, encontró su último refugio. Desde allí, en un último intento desesperado, ordenó a Víctor, que se encontraba en el ala derecha romana aún no comprometida, que trajera a las reservas de los Batavi. Pero ya habían abandonado el campo. Los principales generales del emperador, incluyendo a Víctor, Saturnino y el prudente Richomeres, hicieron lo mismo, huyendo para salvar sus vidas y dejando a Valente a su suerte. El fin había llegado. En los últimos momentos de la batalla, con los cadáveres de sus guerreros de palacio de élite apilados a su alrededor, el Augusto de Oriente fue alcanzado por una flecha enemiga. El destino final de Valente está envuelto en la niebla de la historia. Algunas fuentes afirman que murió en ese mismo instante, desangrándose en el campo de batalla entre sus hombres caídos. Otras relatan una historia aún más trágica, que sus compañeros restantes lo llevaron, gravemente herido, a una granja fortificada cercana mientras caía la noche. Los godos victoriosos, al intentar asaltar la estructura, fueron inicialmente repelidos. En represalia, y sin saber quién se encontraba dentro, prendieron fuego a todo el edificio, quemándolo hasta los cimientos, y matando, sin saberlo, al emperador de Roma en su interior. La escala de la derrota fue apocalíptica. Si hemos de creer a Amiano, hasta 2/3 del ejército del Imperio Romano de Oriente murieron en Adrianópolis. Incluso si la cifra es una ligera exageración, el horror fue real. El propio historiador, que sobrevivió, lo describe con palabras que resuenan a través de los siglos. Los caminos estaban bloqueados por muchos que yacían mortalmente heridos, lamentando el tormento de sus heridas. Y con ellos también, montones de caballos caídos llenaban las llanuras de cadáveres. A estas pérdidas irreparables, tan costosas para el Estado romano, una noche sin la brillante luz de la luna puso fin. La peor pesadilla del imperio se había hecho realidad. Un pueblo bárbaro se había abierto paso a la fuerza en sus tierras y había destrozado a su ejército principal. Aunque los romanos lograrían resolver la situación en los años venideros, nunca se recuperarían por completo. El principio del fin había llegado.